reprimir. Se va a reprimir desde su más tierna infancia. ¿Y qué va a pasar con esa emocionalidad de grande? Porque emocionalidad reprimida, ¿sí?, implica menor asertividad en la vida adulta en todos los ámbitos que te desarrolles. Ejemplos de niñas. Las niñas son más obedientes. Las niñas no sirven para las matemáticas. Las mujeres nacen con instinto materno, por eso son buenas madres con sus hijos e hijas. Las madres son sacrificadas y ahí entra la abnegación. Eso sí puedo decir que la mayor parte de las mujeres en edad fértil que se quedaron solas con sus hijas y que no cuentan con el apoyo ni económico ni moral, sino al contrario, tienen que estar huyéndole a los exmaridos, ¿sí? Están practicando eso que se llama abnegación, ¿sí? Esperemos que la próxima generación ya no tenga que haber abnegación, sino que todos sean responsables, porque los niños no tienen la culpa de que la pareja ha terminado. Los niños no tienen la culpa, ¿sí?, de que papá y mamá se hayan peleado o se hayan dejado o se hayan abandonado. Los niños necesitan de los dos. Y los niños de hoy son los adultos de mañana, así como nuestra generación fueron los niños de ayer, ¿no? Ok, bueno, esto es en lo que se refiere a los roles y a los estereotipos. ¿No estaba compartiendo la presentación? ¿Sí estaba compartiendo la presentación? Sí, maestra. Sí, maestra. Maestra, ¿Sí? sí, Ok. maestra, sí. Maestra. Y entonces, ahora sí puedo continuar con la que nos tocaba aquí. Sí, sí los quería también meter en ese canal, porque esto no es informativo, esto es formativo, ¿sí? Si nada más entra el intelecto y yo leo las palabras y les encuentro significado, las voy a interpretar, toda la interpretación viene desde mi contexto. Y en lo que nosotros estamos trabajando es en el contexto, en nuestro contexto mental, social y cultural, como para que realmente podamos ser unos buenos aplicadores de la perspectiva de género, ¿ok? Entonces, ahora sí, me regreso aquí a lo que estábamos, ¿sí? A los roles y los estereotipos. Voy. Permítame. Ya les dejé dos preguntas. ¿Qué preguntas fueron las que les dejé? ¿Me las puede escribir alguien aquí en el chat de Teams y alguien más que me las escriba en el chat de WhatsApp, por favor? ¿Ok? Bueno. Entonces, nos regresamos. ¿Sí? ¿A qué es lo que les estaba comentando hace un momento? ¿Sí? La persistencia de actos jurídicos y prácticas que disminuyen la autonomía sexual y reproductiva de las mujeres y que valorizan de forma inferior su trabajo, e igualmente los roles que le han sido asignadas tradicionalmente, así como los comportamientos sociales, familiares y laborales que se esperan de las mujeres. La negación de las múltiples formas de composición de la familia y la violencia familiar están basados en el imaginario social que parte de estereotipos que, fíjense ustedes, que las personas que administran e imparten justicia no detectan ni cuestionan, sino simplemente las reproducen, y entonces en esa resolución podemos encontrar que una visión sesgada desde la visión tradicional
puede ser violatoria de los derechos humanos de esa mujer, porque no importa si el juzgador es hombre o es mujer, si es juzgadora, porque la visión de ella o de él es tradicional y entonces será incapaz de cumplir con el artículo 1 de la Constitución, garantizar los derechos humanos de las personas que los están dirimiendo frente a la autoridad jurisdiccional. ¿Ya? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Sí, maestra. ¿Sí? Sí, maestra. Sí, maestra, Muy muy bien. Sí, bien. profesora. Sí. Sí, muchas gracias. Entonces, bueno, ya partiendo de ese punto es que podemos hablar de la razonabilidad, ¿sí? Que es la proporcionalidad entre la finalidad, el diseño y la ejecución de un proyecto de vida que sea digna, conforme al marco de los derechos humanos, ¿sí? Y además en el marco de la autonomía de la persona y sus derechos conforme a la medida que se tome para garantizar que se aplican los mecanismos de equidad y el criterio de igualdad en el trato, a pesar de las diferencias, al contrario, compensando las diferencias que puedan constituirse en vulnerabilidades. Y por lo tanto, para aplicar la perspectiva de género, no solamente vamos a hablar de lo negativo del patriarcado, sino vamos a realizar acciones afirmativas, medidas que se tienen que ir tomando durante el tiempo que se va adecuando el sistema para poder acelerar la participación social en este paradigma de la igualdad al que estamos llegando casi 3 siglos tarde. ¿Sí? La perspectiva de género se tiene que operar con objetividad, ¿sí? Y entendiendo que una distinción, una exclusión, la restricción o preferencia de cualquier situación que se les ocurra en este momento, la determina el hecho de que se haya tomado de acuerdo a criterios libres, a criterios estereotipados, y por lo tanto lo preferente son que nuestros criterios se liberen, ¿sí? Se limpien de estereotipos y que concurran al paradigma de los derechos humanos, cuyos valores básicos son la libertad, la igualdad y la dignidad. Todo nuestro sistema está construido sobre esos principios. Si a lo mejor el resultado de una resolución va en contra de esos principios, va en contra del sistema completo. Pero si nosotros tenemos naturalizado algún estereotipo y en virtud de ese estereotipo brindamos un servicio o emitimos una resolución administrativa o judicial o de lo que ustedes quieran, o efectuamos una acción administrativa o ejecutamos alguna acción institucional, sea en el ámbito público o del privado, en detrimento de una persona, estamos actuando en sentido contrario a lo que nos da. Por eso es que les doy el contexto. Ahora, no todo tratamiento jurídico diferenciado constituye una discriminación. ¿Por qué? Porque el tratamiento jurídico diferenciado normalmente, ¿sí?, se diseña como un mecanismo compensatorio para poder hacer frente a las vulnerabilidades y ponerle el cajoncito al más chaparrito o a la más chaparrita. Y no toda distinción de trato puede considerarse ofensiva por sí misma. ¿Sí? Obviamente, si tú eres una persona que necesita un traductor, yo tengo que hacer la distinción de traerte el traductor para que puedas realmente expresarte la autoridad. Y esto, ¿sí?, es para poder compensar. Estas distinciones son de los mecanismos que les comentaba al principio, de los cajoncitos.
Ahora, si esa distinción la estoy haciendo en tu perjuicio, entonces estoy cometiendo discriminación. Ah, no, es que aquí está todo se trata igual, es indígena, yo le voy a hablar en español porque él tiene, ¿por qué tengo que hablarle en su idioma? Si todos aquí se les trata igual. Aquí estamos hablando de un razonamiento que es totalmente contrario, ¿sí? Al paradigma de los derechos humanos. Porque tanto se entiende la igualdad siempre, siempre en correspondencia con la equidad. Son dos principios que se aplican simultáneamente. La igualdad no puede ser pretexto para no cumplir con la equidad. ¿Sí? Y a partir de esta construcción teórica del principio de igualdad, entendiendo que somos distintos, entendiendo que somos diversos, entendiendo que nuestras condiciones de vida también nos dan perspectivas diversas y posibilidades diversas, ¿sí? Es que podemos nosotros decir que podemos construir la perspectiva de género a partir del principio y del derecho a un trato igualitario y no discriminatorio. ¿Sí? Y se tiene que ver desde una perspectiva material que establezca tratos iguales entre iguales y tratos diferentes entre supuestos disímiles e incluso medidas distintas en beneficio de grupos, porque los derechos de grupos son derechos humanos de segunda generación y también son objeto de tratados y también se encuentran estipulados en las leyes, solamente que si yo no tengo los lentes adecuados, para mí van a ser el punto ciego, porque no entran en mi mapa mental, no entran en mi contexto. ¿Ok? Y categorías sospechosas o rubros prohibidos de discriminación son los focos rojos, ¿sí? En los que tenemos que reparar todas y todos, no solamente las autoridades. Esta numeración no es limitativo y puede ser la causa de un trato discriminatorio. Bueno, ya lo hemos repetido mucho, el sexo, el género, las preferencias o las orientaciones sexuales, la edad, demasiado joven, demasiado viejo. Bueno, que en el caso de los demasiado jóvenes necesita una representación jurídica de los padres o de los tutores, pero desafortunadamente muchas veces la madre, por ejemplo, que respalda al pederasta, ya no tiene la capacidad de representar a ese menor, a esa menor o a ese menor. Ahí el Estado se hace cargo a través de la Procuraduría de la Defensa, lo que antes era la Prodenfa, la Procuraduría de la Defensa de los derechos de la familia, de las niñas, niños o adolescentes. ¿Sí? De los derechos de la... Lo hicieron larguísimo, antes era Prodenfa, luego Profade y ahora, bueno, y ahora todo esto. Ah, pero si el funcionario de la Procuraduría no tiene perspectiva de género y no tiene perspectiva del interés superior de la infancia, ¿a quién le va a caer esto? ¿A quién le va a lastimar? ¿A quién le puede romper la vida? A la persona vulnerable. ¿Sí? Otra categoría sospechosa o otro rubro o otra característica por la que una persona puede ser discriminada. La condición social. Hace muchos años me tocó, estando en Cambi, porque pues primero fue un centro así integrado donde estaba Fiscalía y estaba el DIF, el Centro de Atención a Menores Víctimas e Incapaces. Pero una señora que venía, ese ejemplo que les di fue real, una señora que venía en sus chanclitas, sus piecitos polvorientos, se veía que había caminado mucho, golpeada de su cara, con su ropa de mujer de campo, y una secretaria que estaba ahí, una señora pues ya
No, pues ni siquiera de edad avanzada. Desde que la vio entrar a la puerta, delante de todo el mundo le gritó, usted ni me haga perder el tiempo porque perdonó al marido. No la voy a pasar con el fiscal. Y la señora con su bolsito, su carita golpeada. Bueno, ahí fue ahí que yo perdí la decencia en realidad porque era una persona muy correcta. Porque, pues la señora ya se estaba regresando. ¿Quién sabe cuánto había caminado? Se veía muy cansada. Ella iba por ayuda. Y bueno, en ese momento yo lo que le dije fue, señorita, usted le está negando el acceso a la justicia. Y ella me dijo, ¿quién es usted? Y yo le dije, soy su abogada. Y a partir de ahí empecé a desfilar por el cambio muchos meses hasta que, y a representar a señoras así. Pero para poderlas defender de la propia autoridad, que ni siquiera era autoridad, ella solamente estaba para darle el acceso, para registrar sus datos y pasarla con el ministerio, con el agente del Ministerio Público. Entonces eran agentes del Ministerio Público. Por la condición social. ¿Qué le dio el derecho de humillar a esa señora y maltratarla delante de toda la gente? Después la tenía yo todos los días ahí sentada. ¿Qué le dio el derecho? Si algo te hace sentir superior y te permite, para empezar, si te quieres sentir superior es porque tienes un complejo de inferioridad. Y si algo te hace sentir superior, el más pequeño ladrillo en el que estés montado, pues entonces tienes que trabajar con el terapeuta. ¿Sí? Y si todavía estás en un lugar en el que estás dando un servicio, eres un servidor, ¿sabes qué? Dedícate a otra cosa. ¿Ok? Entonces, sí, es bastante común. Ah, si llega la señora, se baja de un carro, viene limpiecita, viene bien vestida, con su bolsita, con su loguito y no sé qué. Señora, pase usted. Viene otra señora que viene en otras condiciones. Ah, ¿qué quiere? ¿Sí? Y tú lo ves, y así como lo vio Beth, lo ves así desde el público y dices, ¿qué le pasa a esta gente? Ah, bueno, pues entonces en esas cosas en las que tenemos que trabajar todos como sociedad. Las condiciones de salud. Las condiciones de salud también pueden ser motivo de discriminación. ¿Sí? A lo mejor esa persona viene con algún tipo de infección de la piel, o está tosiendo de una forma crónica, o su piel ya, bueno, ya está tan marchita y tan ajada, su apariencia física no se ve bien, no puede caminar bien, tiene que, necesita ayuda. Ay, qué incómodo tener que esperar a que este señor camine todo este tiempo. Ay, no, qué horrible huele. Puede ser una condición de salud. ¿Sabes qué? Ponte un cubrebocas y atienda al señor. Las discapacidades o antecedentes de discapacidad, la religión. Ah, es que es ¿qué les gusta? Es cristiano, es pentecostés, es testigo de Jehová. Ajá. Viene por un servicio público, hijita. Así que si tú eres católica, si tú eres evangélica, eso no tiene por qué importar para lo que esta persona te viene a buscar a ti. ¿Sí? Las opiniones políticas no solamente son motivos de discriminación, sino hasta de persecución, ¿no? El estado civil, es que es divorciada, como aquí decimos en Tabasco. Que afortunadamente igual ya en esta última generación, que es hija de puros padres divorciados, ya es algo común, pero pues todavía a nuestras abuelas les afectaba ser una mujer divorciada. Automáticamente se convertía en puta. La raza, el color, el idioma, el linaje, el origen nacional, social o étnico, la posición económica, el lugar de nacimiento. ¿Sí? Esas son las categorías en las que nosotros también tenemos que ponernos el ojo hacia nosotros muy críticamente y a nuestro alrededor, nuestras familias, para darnos cuenta si dentro de nuestra programación viene algún criterio negativo que nos pueda hacer violadores de derechos humanos.
Y bueno, aquí la cuestión que como nuestro paradigma es el de los derechos humanos, que ya les dije de qué principios provienen, una diferenciación puede ser solamente hecha con el afán de generar un mecanismo compensatorio para poder subsanar una debilidad social o una vulnerabilidad, ¿sí? Sea de orden físico, sea de orden cultural, sea de orden económico, sea de orden social. Y aunque dentro del enfoque crítico y moral hay tratos diferenciados e injustos, no todos son relevantes en términos jurídicos. Si una diferenciación no impide o menoscaba un derecho, no lo podemos considerar como discriminación. Pero si se niega el acceso a un derecho, entonces sí hay una afectación del derecho y por lo tanto, como ya les dije, en el Código Penal, la discriminación es un delito. Entonces, el criterio aquí es, a ver, está esta actitud de este operador del sistema. Estoy hablando desde cualquier nivel, desde cualquier orden, desde cualquier competencia. Esta persona, por su criterio subjetivo, ¿está afectando el derecho de la otra persona? Si es así, entonces estamos enfrente de la discriminación. Hay una discriminación positiva, que es la que les digo, de los mecanismos compensatorios, que está basada en el principio de equidad, y una discriminación negativa, que es el negarle o darle servicios de menor calidad a un ser humano por el hecho de que sea hombre o mujer y todas las demás categorías sospechosas. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Sí me escuchan? Sí, sí, sí. Se está interrumpiendo mucho. Voy a apagar mi... Se está interrumpiendo. No, sí se escucha. No, sí Se se escucha. Sí se escucha. Sí se escucha, sí se escucha. Sí, sí, No, sí, sí se escucha. Voy a apagar mi cámara para que no se interrumpa. Ok, ok, muy bien. Ya. Muy bien, a partir de esa perspectiva, de ese punto desde el cual vemos el mismo horizonte, pero con otros elementos, es que podemos ver la diversidad desde la aceptación que siendo distintos, todos tenemos los mismos derechos, todos merecemos ser tratados con dignidad, todos somos iguales ante la ley, aunque si hay debilidades, también se tienen que poner los cajoncitos y esa diferenciación no es una discriminación para la parte contraria, es decir, la parte, ¿sí? Todos tenemos la libertad de poder llevar a cabo nuestros proyectos de vida, ¿sí? Desde la perspectiva de género, también es que surge, ahorita tienen que volverse ustedes expertos en el objetivo 5 de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿ok? Que termina en el 2030 y se plantean otros, ¿ok? Que son los de la Organización de las Naciones Unidas. Ese es un punto de partida que ha tenido que acelerar a los gobiernos de los estados partes de la ONU, a toda la armonización legal y por lo tanto la armonización institucional y por tanto también de las políticas públicas que rigen, ¿sí?, una faceta de la vida humana en determinado contexto geográfico. ¿Ok? Entonces, la perspectiva de género permite mirar la diversidad de cuerpos y proyectos de vida, así como la necesidad de adecuación de las normas y del entorno en que se desenvuelven las personas. Permite detectar cuando un trato diferenciado es ilegítimo, es decir, constituye discriminación, y cuando es necesario, es decir, cuando tiene que actuar sobre el principio de la equidad. Y entonces podemos decir que para dar cumplimiento al mandato constitucional y convencional, porque recuerden ustedes que tenemos control constitucional
Nada puede ser contrario a la Constitución y convencional. Nada puede ser contrario a los tratados que ha firmado el Estado mexicano, ¿sí? De garantizar el goce del derecho de igualdad y que tiene que pasar por el reconocimiento y la reivindicación de la identidad de la persona humana, que independientemente de las categorías prohibidas o sospechosas, culturalmente hablando, en las que caiga, no tiene por qué tener un trato distinto que le impida salir adelante y lograr sus propósitos de vida. Y entonces, en el caso del juzgador, implica una nueva aproximación al derecho y la forma de impartir justicia, comprendiendo que estas dos personas iguales ante la ley, una es más débil desde alguno de los aspectos simbólicos construidos por nuestra sociedad que la otra, y por lo tanto tenemos que establecer la diferenciación positiva que signifique el cajoncito que se le va a poner a quien es más vulnerable. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, maestra. ¿Vamos bien? ¿O Sí. ya nos perdimos? Maestra. ¿Vamos No, bien? sí, maestra. Ok. Muy bien. Bueno, la perspectiva de género permite, perdón. Y entonces, el uso de la perspectiva de género busca, primero, desnaturalizar las explicaciones tradicionales sobre las diferencias entre mujeres y hombres basadas en la idealización de los aspectos biológicos, y agrego yo aquí, y la vinculación a aquellos roles y estereotipos de los que les platiqué, e igualmente de la influencia social, de qué se espera que yo sea y qué se espera que yo haga. 2, comprender los procesos a través de los cuales las diferencias biológicas entre los sexos se convierten en desigualdades sociales. La diferencia biológica entre los sexos se convierte en desigualdad social cuando las creencias profundas, ¿sí?, que desde muy chiquititos se nos implantan, por decir, en nuestra, pues en nuestra programación, ¿no?, nos hacen pensar que somos diferentes y actuar en consecuencia. ¿Qué más busca la perspectiva de género? Identificar vías y alternativas para modificar las condiciones de desigualdad de género y promover la equidad entre hombres y mujeres. Y finalmente, visibilizar la experiencia de vida de los hombres en su condición de género para considerarlos en su diversidad y especificidad histórica y no como los únicos representantes de toda la humanidad. Y les recuerdo que la Proclamación de los Derechos de los Hombres iba dirigida solamente a los hombres. ¿Ok? Muy bien. Bueno, esta es así es como concluyo la primera sesión. Sí me alcanzó el tiempo para todo. ¿No se estaba compartiendo? Sí, maestra. Sí, Sí, sí. estaba compartiendo. Ah, okay, Sí, maestra, okay, sí. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Entonces, bueno, ya son las 12:45, nada más me quedan 15 minutitos. A mí sí me hubiera gustado mucho. Ah, se dejó de grabar. Se dejó de grabar porque se me estaba cayendo el internet. A lo mejor eso también me está haciendo que sea un poquito más. La próxima clase, como ya pues, me pusieron ustedes aquí sus temas, me gustaría escuchar a alguien más y me gustaría empezar la próxima clase precisamente a partir de donde terminamos esta clase. Hace ratito fue Rosaura y después, no sé si Ingrid Michel sí le di el uso de la voz. No, maestra. ¿No? Ah, bueno, pues entonces platícame de esto que habíamos visto, que al momento en que lo escribiste, porque pues ya vimos otras cosas,
esto que notaste de qué había sido para ti lo más importante o lo más interesante y por qué. Bueno, pues lo que a mí me había interesado de lo de la clase de ayer es que habíamos hablado de la igualdad y el respeto que se supone que se debe tener entre hombre y mujer, ¿no? Pero pues que nosotros mismos violamos eso, o sea, es decir, que nos damos entre mujeres y pues igual hombre con hombre para tener o sentirse superior unos a otros. Y pues como ya ahorita igual lo dijo en la clase, o sea, se refirió a todo eso. Muy bien, muchas gracias, Ingrid. Miguel Ángel. Miguel Ángel Félix. Sí, profesora. Adelante. Pues bueno, lo que había, lo que estábamos tratando en el tema, maestra, en cuanto a la cuestión de el derecho y la equidad en cuanto a las personas, ¿no? Tratar, ¿no? De gestionar, por ahí se dijeron un tipo de clases de ejemplos, ¿no? En cuanto a lo que se vive el día a día. El compañero ahí mencionó una cuestión sobre la fiscalía, ¿no? Y no tan solo ahí, por ejemplo, nosotros de alguna manera también hemos vivido situaciones como tales que no se respetan, ¿no? La cuestión de los menores, ¿no? Tanto la cuestión de los padres, por ejemplo, en el Centro Estatal de Convivencias en cuanto a la violencia que también se vive ahí, ¿no? Que de alguna manera merma, ¿no? La situación en cuanto se supone que es un lugar seguro en el cual se deben de llevar las convivencias sanas y libres por parte de los menores con los padres, de alguna manera pues no se da esa pauta para como tal poder llegar a un trato igualitario en cuanto a las partes. Muy, muy, muy interesante, muy buen ejemplo, Miguel Ángel, muy buen ejemplo. Todavía me da tiempo. Gabriela Michelle. Sí, maestra. Pues yo mencioné sobre la importancia del Estado que tiene para garantizar los derechos humanos, que fue de lo que hablaba un poco de la importancia del Estado y cómo está organizado el Estado, que es democrático, y también la violencia que pues han vivido las mujeres durante muchos años y que pues ahorita en la actualidad pertenece a un grupo vulnerable. Claro, ya no es tanto la violencia que se vive antes y ahorita es un poco menos, pero pues todavía no deja de haber violencia hacia las mujeres. Y pues la protección que dan los derechos humanos y la desigualdad que existe pues entre las personas de querer ser superior a otras. Sí, bueno, y esa violencia también se da así como en la creencia de la jerarquía, ¿no? O sea, es cierto, y no solamente sucede de hombres contra mujeres, o sea, también, por ejemplo, si es una persona mayor o una persona que está chiquita todavía, porque pues, es una persona en formación, pero ya es una persona, de un adulto que se aprovecha de un niño o de una niña, que la minimiza, que no la escucha o no lo escucha, que la trata despectivamente porque, pues está chiquita, ¿verdad? ¿No? Y no le da el respeto, o sea, es que el respeto lo tenemos que dar no solamente frente a quienes vemos igual de tamaño, igual los niños, las niñas y los niños merecen el respeto y la consideración, ¿no? Y también que se les hable en su idioma, porque pues todavía cuando están formándose muchas cosas que todavía están asimilando de este mundo, ¿no? Muchas gracias. Lo de conferencista externo de aula virtual, ¿todavía no te han agregado al grupo? Lo que pasa, maestra, que es que como yo egresé hace un buen tiempo, no tenía ¿cómo se llama? No tenía yo una clave y por eso me agregaron así. Matrícula. Ándale. Ah, ok. Por eso. ¿me puedes recordar tu nombre?
Natividad del Carmen Morales Juárez. Natividad. Sí, maestra. Adelante. Bueno, para mí lo que le he entendido a todo esto es saber que todos somos iguales, ¿no? Que todos, en todos los ámbitos, sin distinción de género. Pues ya ve que en la actualidad podemos participar en diferentes actividades, inclusive a veces, por ejemplo, ahí en mi trabajo hay una persona que es minusválida y no se le discriminó por ser, podríamos decir que es un enanito, o sea, sus bracitos están pequeños y ya se integró al ámbito laboral, pues, y es tan pequeñito que tiene lo que bien ponía usted de ejemplo en las basecitas de cartón, ¿no? Tuvieron que adaptar el lugar para que él pudiese desempeñar el trabajo o la profesión que tiene, pues, o sea, ya no hay eso de que porque no eres pequeñito, no te vamos a integrar, ¿no? Eso ha dado, y hay gente que sí efectivamente está aplicando la equidad de género, los tratados, las convenciones que nos están enseñando hoy en día, pero lo tenemos que aplicar laboralmente, ¿no? Que a veces no lo aplicamos. O sea, lo que yo no entendí. Pues sí, porque para alcanzar realmente, bueno, en este paradigma, para alcanzar la Sí, igualdad necesitamos de los mecanismos de la así equidad, ¿no? así Y es, en maestra. este caso, para que él pudiera desempeñar las Desempeñar. labores que desempeña, pues se tenía que también adecuar, en este caso, el espacio físico. Por ahí Sí. había una manita alzada de Elizabeth, pero ya veo que la bajó. Ajá, a ver, adelante, Elizabeth. Sí, maestra, buenas tardes. Pues fíjese que está muy interesante, la verdad me sorprende mucho cómo de lo que usted ha estado exponiendo, sobre todo que sí hay ciertos, pues rubros, podría yo llamarles, ¿no? De lo que, cómo podemos determinar cuando hay una señal de una discriminación de género. La verdad que nos hace falta mucha información, no nada más a nosotros, sino a la sociedad en general. Y ese ejemplo que usted daba, ¿no? De cómo trataban a la gente, las personas que recibían en el CAMBI, pues es realmente lo que vamos viviendo en el día a día. Creo que sobre todo las costumbres, las tradiciones en general del país, desde ahí, desde casa, yo creo que se tiene que empezar a cambiar la mentalidad de las personas para poder tratar desde las escuelas inclusive, ¿no? Con este mentado bullying que ya existe, desde ahí empieza la discriminación y desde allí empezamos a generar en los niños la conciencia de discriminar, de diferenciar que si eres mujer, que si eres hombre, que si eres bajito, que si eres gordito. Yo creo Porque que es si eres importante. gordito, ajá. Sí, es importante de generar una cultura, porque pues mire que ya siendo adultos, cómo podemos llegar a discriminar a los ancianos, a la gente más necesitada o de escasos recursos para darles un servicio por ser un servidor público. O sea, yo creo que ahí empieza, desde allí debe de empezar la cultura, una nueva cultura para poder crear toda esta nueva perspectiva de género. La verdad que está muy interesante, me gusta mucho y lo he aplicado últimamente a situaciones que he visto en mi trabajo o que he visto igual en la calle, en situaciones, ¿no? Y digo, aquí se aplica. O sea, ya con esta información que usted nos dio hoy, pues más, porque ya tenemos un poquito más detalladas en qué aspectos vamos a ir viendo las discriminaciones que se realizan o en cuanto a diferentes situaciones, ¿no? La verdad, para mí está genial y muy interesante, maestra. Muchas gracias. Ay, pues muchas gracias por tu comentario, Elizabeth, y con tu comentario vamos a concluir la clase. Ya la próxima, por favor, recuerda, Carlos David Feria, que tú vas a empezar porque es el comentario que tengo a continuación. Y a mí me interesa mucho también escucharles porque pues así tenemos diversidad de puntos de vista. Siempre
aunque sea el mismo tema, tienen tantas facetas estos temas, porque pues es una cuestión que queremos manejar como disciplinar, ¿no? Pero tiene que ver con toda la vida humana, con todo lo que nos afecta, con todo aquello lo que nosotros nos desenvolvemos, para tanto el servicio que le damos a la sociedad, como ya sea como particulares o como de organismos públicos. O sea, tiene que ver con nuestro ámbito de influencia, pero sobre todo también tiene que ver con aquello que creemos que nos hace, y a lo mejor es que aquello que creemos que nos hace, en su momento tenía una utilidad, quizás hace 2 siglos o algo así, pero ya ahorita ya el paradigma, desde hace cuánto debe haber cambiado, y debemos haber asumido plenamente, pero si no contamos con estas herramientas, ¿cómo, no? Me da mucho gusto, Elizabeth, que pues estés aplicando las herramientas de este diplomado. Y bueno, ya tienen tareita, ahí vi que lo anotaron. La próxima clase empieza Carlos David. Empezamos el viernes, Dios mediante, a las 4 de la tarde. Y ahí sí me estaría colgando una media horita más por esta cuestión de que me fui 1 hora antes el día de ayer. Muchas gracias. Hasta luego, Buenas maestra. tardes. Adiós, igualmente. Hasta luego. Hasta luego, maestra. maestra. Hasta luego, Buenas maestra. tardes. Hasta luego.